Bueno, entonces por favor acompáñenme al libro de Deuteronomio, el capítulo 6 y los versículos del 4 al 9. Deuteronomio 6, 4, 9 dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque hoy nos recuerdas que tú eres el único Dios, el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, y que tú nos ordenas y nos invitas a amarte solo a ti, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque nuestro corazón es rebelde y trata de irse detrás de ídolos. Hoy queremos amarte solamente a ti, Señor. Guíanos y háblanos para que nuestro corazón vuelva a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí en Deuteronomio 6, 4, 9, ahí contiene una oración que es conocida como el Shema Israel. Y un judío está obligado a decirlo o a orarlo, recitarlo al menos dos veces al día, una en la mañana y una en la noche. El Shema Israel son así algo como Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que quiere decir, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es el Señor, el único Dios. No hay otro Dios o dioses fuera de él. Y además de hacer diariamente esta oración, los judíos usan como signo, marca o recordatorio unos flecos en sus vestiduras, basados en Deuteronomio 22:12. Dicen, pon cuatro borlas en las puntas del manto con que te cubras. También usan el tefilín, que son dos cajitas de cuero que se ponen en la frente y en el brazo y contienen textos bíblicos, entre ellos el Shema. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca en la mano y en la frente. Recordando que la voz de Dios diciendo, escucha, oye, y si quiere ahí donde dice Israel, pon tu nombre, escucha, oye, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Yo recuerdo que en aviación, para estar recordando la importancia de la seguridad, poníamos una marquita, un puntico rojo en el reloj. Y cada vez que mirábamos la hora, pensábamos, recordamos, seguridad, seguridad, seguridad. Dos preguntas de reflexión. ¿Por qué el Señor insiste en que recordemos o que recordemos que Él es el único Dios? ¿Por qué creen ustedes o qué piensan ustedes acerca de eso? Que Dios quiere que recordemos que Él es el único Dios. ¿Por qué creen ustedes que el Shema empieza declarando el Señor nuestro Dios es el único Señor? Sencillo, porque Dios sabe que tendemos a adorar a otros dioses. De manera sutil, levantamos ídolos en nuestras vidas. O si no, recordemos la historia del Éxodo. Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto con demostración de poder y milagros.
Las plagas vinieron sobre Egipto, pero a los israelitas esas plagas no los tocaron. Inclusive antes de que los israelitas salieran, los egipcios les entregaron joyas y provisión. Luego el mar se abrió y ellos cruzaron por tierra seca. Y cuando los carros del faraón los perseguían y los israelitas ya habían pasado al otro lado del mar, se cerró el mar y se tragó al ejército enemigo. Luego, en el desierto una nube los protegía del sol y una columna de fuego los guiaba de noche y los protegía del frío. Pero 3 meses después, escucha, solo 3 meses después, Moisés sube al monte Sinaí a encontrarse con Dios. Y como Moisés se demoró unos días, entonces el pueblo fabricó un ídolo para adorarlo. Éxodo 32, 3, 4. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Wow. En 3 meses, solo 3 meses, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Pero no te extrañes, así es tu corazón y el mío. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios creó al ser humano con hambre espiritual, con hambre espiritual. Necesitamos satisfacer esas necesidades profundas de propósito, valor, trascendencia, aceptación, seguridad, amor, belleza. Esas son necesidades profundas que necesitamos satisfacer. Pero si buscamos satisfacer esas necesidades apartados de Dios, fabricaremos un ídolo. Todos anhelamos más de algo en nuestras vidas. Queremos más. Hay días que quien soy y lo que tengo no parecen ser suficientes. Que lo que soy y lo que tengo no parecen suficientes. ¿Te has sentido así alguna vez? Bueno, yo sí, porque fuimos creados para adorar. La pregunta es, ¿a quién o a qué adoramos? Si tratamos de satisfacer esas necesidades profundas en algo o en alguien que no sea Jesús, es como trepar una escalera y al final darnos cuenta de que trepamos la escalera equivocada, porque aún el hambre continúa, seguimos con hambre. Los ídolos nos dejarán como los politiqueros, que prometen mucho, pero al final solo son promesas vacías, no cumplen lo que prometen. Toma un momento para evaluar tu vida. ¿Te agrada la persona en la que te estás convirtiendo? ¿Te agrada la persona en la que te estás convirtiendo? Y si no te agrada la persona en que te estás convirtiendo, revisa, tómate un tiempo para la autorreflexión y piensa quién o qué está ocupando el trono de tu corazón. ¿Qué o quién
está ocupando ese trono que solo le corresponde a Dios. Tal vez los hijos, el dinero, la belleza, el esposo, la esposa, la aprobación, el trabajo. Lo que adoras le da forma a lo que eres. Te conviertes en lo que adoras. Si fijas tus deseos en algo que no es el único Dios, te convertirás en eso, en lo que fija tus deseos. Pete Wilson escribió, el deseo enfocado en el objetivo equivocado nos corrompe y nos desvaloriza. Y el profeta Jeremías lo dice de la siguiente manera, rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Jeremías 2:5. En otras palabras, si rindes culto al dinero, te conviertes en una persona codiciosa. Si rindes culto al sexo, te conviertes en una persona lujuriosa. Si rindes culto al poder, te conviertes en una persona corrupta. Si rindes culto al logro, te conviertes en una persona desesperada y frenética. Si rindes culto al amor y a la aceptación, te convierte en esclavo de los demás. Si rindes culto a la belleza, te conviertes en una persona superficial. Y rendir culto o adorar a otra cosa que no sea el único y verdadero Dios, te transformará en algo distinto a lo que Dios pensó cuando te creó. Mientras ustedes me acompañan a leer detenidamente el libro de Romanos, capítulo 1, de los versículos 18 al 32, piensa por un momento si lo que está pasando actualmente no es un castigo de Dios como resultado de la idolatría. Piensa si esto es nomás, esto fue escrito miles de años atrás solo por el azar y no es tal vez castigo de Dios por la idolatría. Romanos 1, 18, 32. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles racionamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador,
quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se ha llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y es que Dios se relaciona con nosotros como Padre y como juez, como Padre y como juez. Y como Padre nos perdona, nos ama y nos extiende su gracia porque el castigo ya cayó sobre Jesús. Pero como juez, las cosas son diferentes. Cuando algo o alguien quiera tratar de quitarle la posición que solo le corresponde a Dios, cuando alguien te quiera quitar o algo te quiera quitar esa posición que solo le corresponde a Dios, recuerda el Shema y llévalo como una marca en tu mano y en tu frente. El Señor nuestro Dios es el único Señor y ocupa el primer lugar en tu corazón y en el mío. El libro de Apocalipsis nos ilustra acerca de una marca que será puesta en la mano y en la frente de aquellos que adoren la bestia. Esa bestia simboliza el poder militar y económico. Quienes adoren a la bestia serán marcados. Voy a Apocalipsis. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues el número de un ser humano, pues es número de ser humano 666. Pero no te asustes con esto, no te asustes. El Evangelio son buenas noticias, que son motivo de gozo y alegría. En esto consiste la sabiduría, la sabiduría humana. El número de la bestia es un número de ser humano. Pero los que estamos en Cristo, ya tenemos una marca. Di conmigo, tengo una marca. Y no es de ser humano, es la marca de Dios. Nuestra marca es el sello del Espíritu Santo. Nuestra marca es el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13-14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Si oíste el mensaje de la verdad,
que trae salvación y lo creíste, le perteneces a Dios. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes la marca de Dios, le perteneces a Cristo, tienes el sello del Espíritu Santo que es la garantía hasta que el Señor venga. Entonces, que tus pensamientos y tus acciones reflejen la marca en la frente y en la mano. Que tus pensamientos y tus acciones reflejen lo que has grabado en el corazón, porque tus pensamientos y tus acciones son la marca que reflejan al único Dios. No te inclines ante ningún ídolo. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Cuando atesoras la palabra de Dios, tus pensamientos y tus acciones serán la marca. Graba en el corazón estas palabras. Que Jesús sea tu tesoro. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La marca es que tu vida sea un libro abierto, escrito con las palabras de Jesús, que se vea en la casa y en la ciudad. Es el ruego de mi corazón, que hoy puedas reconocer que el Señor nuestro Dios es único, que puedas identificar los posibles dioses falsos o ídolos que has levantado en tu vida, para que sean derribados y reemplazados por Dios mismo. Que grabes la palabra de Dios para que tus pensamientos y tus acciones sean la marca de lo que hay en tu corazón. Que permanezcas firme e inconmovible, progresando, creciendo, dando fruto en la obra del Señor, conscientes de que el trabajo en el Señor no es en vano y que venzas a través de Jesucristo, quien te da la victoria. Primera de Corintios 15:58 nos dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No tienes que rendirte ante ningún ídolo. Ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Pedro nos recuerda que ya Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos. Y esto está en tiempo pasado. Ya lo tenemos, solo tenemos que creerlo. Segunda de Pedro 1:3-4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Un ídolo también te promete algo, pero son solo promesas vacías. Cristo te ha entregado magníficas y preciosas promesas para que vivas como Él manda, no como tú quieres. Promesas para que vivas como Él manda, no como tú quieres. Para terminar, vamos a hacer la oración del Shema Israel que encontramos en Deuteronomio 6:4-9.
Y te pido que cambies ahí Israel por tu nombre. Y mientras haces la oración, recuerda que la marca son tus pensamientos y tus acciones que reflejan las promesas de Dios guardadas en tu corazón. Reconoce que tienes un corazón que tiende a la idolatría. Identifica esos ídolos y no solo derríbalos, sino reemplázalos con Dios mismo, como el único y verdadero Dios, y encuéntrate a ti mismo adorándolo. Si Cristo no es tu Señor, solo tienes que invitarlo a tu corazón y Él te marcará con el Espíritu Santo. Te hará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Vamos a hacer la oración y repítela conmigo. Pero ahí donde dice Israel, pon tu nombre. Escucha, Hernán. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Bueno, un último favor, si este mensaje ha impactado tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote en nuestro canal. Y si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.